atresia, ¿no? O el mal desarrollo, por así decirlo, de uno de los ventrículos, y el resto de estas siempre tienen conductas a seguir, patrones fisiopatológicos que son fáciles de comprender, ¿no? Si tenemos un ventrículo único que tiene una salida de la pulmonar libre, sin obstrucción, la sangre se irá por el vaso entre la aorta y la pulmonar que tenga menos resistencia. Ese será la pulmonar, ¿no? Que tiene menos capa pulmonar, que tiene menos capa elástica, por tanto la sangre preferentemente se irá hacia allá, y al ir más hacia la pulmonar sobrecargará el sistema y dará edema y falla cardíaca. Pero si tenemos todo lo contrario, un ventrículo único que tiene una estenosis pulmonar, se comportará como un hipoflujo y la sangre irá poco hacia la arteria pulmonar, habrá menos hematosis porque hay menos volumen de sangre y el paciente desaturará, ¿no? Por el ventrículo único con estenosis pulmonar. Puede ser una doble vía de salida con ventrículo único y estenosis pulmonar severa, será cianótico, ¿no? Ese paciente irá le pondremos una fístula, etcétera, y lo compensaremos, ¿no? Con un reluctausis, por ejemplo, porque tiene poco flujo al pulmón. Pero si tiene un hiperflujo al pulmón con flujo libre, sin estenosis, un paciente que tiene otro diagnóstico o un canal AV desbalanceado, muy pequeño, que no se puede operar, le haremos un banding pulmonar. Le pondremos una cinta alrededor de la arteria pulmonar, disminuyendo su calibre para que vaya poco volumen hacia la arteria pulmonar. Si fuera una atresia tricúspide que tiene una mezcla insuficiente o una atresia mitral con mezcla insuficiente, le haremos un rasking, por ejemplo, o una atriocentostomía para eso. En realidad la fisiopatología del ventrículo único se resume en gran parte, no en todo, en esto. Pero para motivos de conocimiento básico y general, que sepan esto realmente es bastante, y podría decir yo que a nivel de pediatría es suficiente porque van a poder manejar a su paciente. El objetivo de la corrección univentricular pasada esta primera etapa es hacer que la sangre de este único ventrículo bombee sangre solamente oxigenada, ¿no? Solamente sangre con oxígeno, excluyendo la poca sangre que llega no oxigenada al corazón, ¿no? Esto se consigue retirando las dos venas cavas, porque son las venas cavas las que llevan la sangre poco oxigenada hacia el corazón. En la circulación normal, hace un rato parecía el puntero, pero no me lo devolvieron. En la circulación normal, la sangre llega por las dos venas cavas, superior e inferior, a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, el objetivo de esta cirugía es sacar en la primera etapa la vena cava superior y luego la vena cava inferior. Esta es la circulación normal. La sangre llega por la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, de ahí pasa a la arteria pulmonar, va a los dos pulmones, se oxigena y regresa por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la aorta, ¿no? Eso es lo normal. Entonces comprendemos que la sangre poco oxigenada llega por la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿cierto? Entonces la primera etapa consiste en separar la vena cava inferior, ¿no? La vena cava superior, perdón, desinsertarla de la aurícula derecha, y esto se llama cirugía de Glenn, ¿no? Pero hay que tener detalles importantes. La corrección del corazón univentricular es una corrección que debe ser muy razonada, muy pensada, ¿no? Tener mucha paciencia y tener mucha revisión adecuada de nuestro paciente para ver si las presiones son adecuadas para que nuestro paciente vaya a una corrección univentricular. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos que ver que las presiones de la vena cava superior que vamos a pasar a la pulmonar sean inferiores a la de la arteria pulmonar, superiores a la arteria pulmonar, para que pueda drenar la sangre. Porque si yo conecto la cava
más presión que la cava, la sangre en vez de entrar va a salir. Y lo que nosotros queremos es que la sangre entre de la vena cava superior hacia la pulmonar. No está el puntero, pero ¿apareció? A ver. Ok. Acá estamos. Entonces, esta es la cirugía de Glenn, es la primera etapa. Esta es la vena cava superior, que ha sido desinsertada de la aurícula derecha y se conecta acá a la arteria, a la rama de la arteria pulmonar. Entonces les decía que la sangre en la vena cava superior debe tener una presión que sea superior a la de la arteria pulmonar, porque si no la sangre, en vez de hacer este trayecto de entrar, va a salir, ¿no es cierto? Por tanto, debemos hacer un estudio hemodinámico antes de hacer la cirugía de Glenn para ver si nuestro paciente califica para eso, si tiene las presiones adecuadas, porque si no va a fracasar, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta el periodo transicional, ¿no? Debemos tener en cuenta cualquier causa de elevación de la presión pulmonar. La segunda etapa es la cirugía de Fontan, donde nosotros retiramos la vena cava inferior y la insertamos en la arteria pulmonar, ¿es cierto? De esta manera ya hemos sacado las dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las que llevan sangre poco oxigenada. Por tanto, el corazón recibe sangre solamente de las venas pulmonares hacia la aurícula y al ventrículo único, ¿no? Entonces dejamos sangre solamente oxigenada que será bombeada por la aorta. Y el sistema pulmonar va directamente por las cavas a la arteria pulmonar, a las ramas pulmonares, ¿no? Esto, además de darme es una oxigenación directa y el objetivo de que la sangre solamente sea bombeada por el ventrículo único oxigenada, me elimina o me disminuye la sobrecarga que puede haber en el ventrículo único, la sobrecarga generada por el volumen, ¿no? Esta que está llegando. Esta es lo que se logra. La vena cava superior, que fue con la vena cava inferior, ¿no? Que se maneja, ¿no? Si tenemos un paciente la vena cava inferior, ¿no? Que es colocada en la arteria pulmonar y así se excluye la sangre con poca oxigenación de la entrada al corazón, ¿no? Solamente viene la sangre por las venas pulmonares, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo único y sale por la aorta, ¿no? Además de quitarle el volumen. A veces hemos tenido pacientes que tienen, porque hay parámetros de riesgo para esta cirugía, ¿no? Que tienen volúmenes o corazones muy dilatados o límites y dices, no, este paciente no va a ir, no va a aguantar el Fontan. Pero con el hecho de sacarle este flujo extra, el paciente se acomoda y mejora. Hemos tenido pacientes de ese tipo, ¿no? Para eso necesitas hacer estudios hemodinámicos, medir presiones en los pacientes. Entonces, más o menos, ¿cómo es que se maneja, ¿no? Si tenemos un paciente que es candidato a corrección univentricular, puede tener una cirugía previa, ¿no es cierto? Como hemos mencionado, porque inicialmente te resignan
tenía un hiperflujo pulmonar porque tenía demasiado flujo hacia la pulmonar y le hicimos un banding. O le hicimos un rasking, por ejemplo, porque era una mezcla insuficiente, una atresia tricúspide, una atresia mitral, ¿no? Entonces, ese es el caso de los pacientes que tengan algún tipo de cirugía previa. Los que no la tienen porque estuvieron estables, nacieron con ventrículo único, se espera un tiempo, antes del año por supuesto, y le hacemos el cateterismo para medir presiones pulmonares, ¿no es cierto?, para ver si es posible realizar este procedimiento, ¿no? Entonces, si las presiones pulmonares son adecuadas, le realizamos el Glenn al paciente, que puede ser realizado de los 6 a 8 meses. El periodo transicional se puede prolongar hasta los 45 días, pero para tener un descenso total de presiones, la cirugía de Glenn está indicada por encima de entre 6 a 18 meses. Si el paciente tiene ramas pulmonares que son distorsionadas, porque puede tener estenosis en las ramas pulmonares, o le hemos puesto un playlock, algo que distorsione la arteria, este paciente habría que hacer una plastilla de esa rama pulmonar que está estrecha, y luego de la plastilla se realiza, o en el mismo tiempo, se realiza el Glenn, ¿no? Pero si vemos que las ramas pulmonares no son adecuadas, o sea, siguen pequeñas, ya no puede ir al siguiente paso, que es la cirugía de Fontan. Tiene que tener unas ramas adecuadas y unas presiones adecuadas para poder pasar de Glenn a Fontan. En el caso que el paciente se le realice el Glenn, o sea, se le saque la vena cava superior y se inserte en la pulmonar, se le hace un cateterismo después de año y medio, más o menos, a 2 años, y vemos si es candidato a cirugía de Fontan. Acá nosotros en el hospital en promedio hacemos la cirugía de Fontan más o menos entre el 6º y el 7º año, en promedio, ¿no? Tenemos varios problemas, es cierto. Tenemos problemas de logística, de capacidad. Entonces desearíamos hacer a todos los pacientes en el tiempo ideal, pero nuestra lista de espera para pacientes complejos, estos son pacientes complejos, es más o menos de 8 meses. Un paciente con una cardiopatía compleja, para operar, para entrar a lista con nosotros, es 8 meses, y hemos sacado promedio que tenemos de consultorio externo para mandar a junta médica para cirugía, un promedio de cerca de 10 a 12 pacientes por semana. Por semana. Entonces tu lista de espera se incrementa de una manera abismal, ¿no? Y tratamos de operar con la estructura que se nos da. Hoy día no nos ha visitado el gerente, que hubiera sido bueno. Luego que nosotros realizamos la valoración del paciente para ver si el Glenn va o no va a Fontan, porque puede ser, como había mencionado, excluido, porque puede tener un problema en las ramas pulmonares, por unas ramas demasiado pequeñas, hipoplásicas o distorsionadas, o que tenga presiones elevadas para el procedimiento, entonces este paciente no va. Pero el que sí va, se le hace el cateterismo, ¿no?, previo, y vemos si es que va a ir a los diferentes, o si califica en diferentes grados de riesgo de la cirugía de Fontan. Y ahí viene lo que le mencionaba de los tiempos. ¿Por qué a los 6 o 7 años? Porque pasado ese tiempo lo que hemos observado es que las presiones pulmonares se empiezan a elevar. Entonces el sistema de Glenn, disfunción del Fontan, cuando se opera, disfunciona, no va, no funciona, ¿no? Entonces lo calificamos con riesgo bajo, moderado y alto. Digamos, con presiones pulmonares, después de este cateterismo previo, después del Glenn, el segundo cateterismo previo de valoración, con presiones pulmonares por debajo de 10, este Fontan es de bajo riesgo. O sea, lo operamos y puede ir bien. Si está entre los 10 y los 15, ese Fontan es de un riesgo moderado. Y esos pueden ir a hacer el Fontan, y necesitamos algún tipo de sistema para que la presión sea defogada del sistema de Fontan. Y se le hace una fenestra, ¿no?, que podrías hacerla o no. Y de 15 para arriba, pero en realidad es de 15 a 17, de 15 hasta 18, son riesgo alto. No, los Fontanes que van a operarse con presiones por encima de 17, 18, en realidad van mal, ¿no?
La estadística de pacientes que hemos operado, nosotros no, el grupo de adultos, que ya le hemos explicado esto, creo que ya son 300 veces, y hasta le hemos hecho la charla y se le hemos regalado en internet, le hemos hecho gigantografía, de todo. Cuando un paciente tiene una presión pulmonar por encima de 17, 18 es de alto riesgo, y por allá no se puede operar. Pero si vas a meter a sala a un paciente para Fontan que tiene presión del sistema, de la pulmonar, en 20, que Dios te ayude. Puede que te salga. Todos los casos no son iguales, pero tienes que tener la seguridad de que tu paciente va a salir de bomba y va a salir de sala. Entonces, hay muchas patologías que se benefician de esta cirugía de Fontan. Todo es ventrículo único. Fue para corrección, fue para Glenn. Ya debe estar en Fontan. Doctora Torre, le queda 2 minutos. Perfecto. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que debemos tener en cuenta cosas importantes como el tamaño de las arterias pulmonares, como he mencionado, que las resistencias pulmonares sean adecuadas, no tener presiones pulmonares altas, que el ventrículo tenga una buena función ventricular, diastólica y sistólica, que no haya obstrucción al tracto de salida de la aorta, ¿no? O sea, estenosis aórticas severas más allá de 12, más o menos, de 12 a 15 de estenosis aórtica. Esto es más o menos lo que he mencionado, los factores de riesgo. La mortalidad quirúrgica es baja en suma de todo esto cuando tenemos, por ejemplo, ventrículos únicos tipo izquierdo, porque están habituados a tener una circulación sistémica general. Los ventrículos únicos tipo derecho son los que no van tan bien con cirugía de Glenn-Fontan, pero no lo desestimamos, porque por ahí le damos la oportunidad y avanzan también, y tenemos varios niños operados con ventrículos únicos tipo derecho. Pero los que mejor van son los tipo izquierdo, porque su anatomía, su estructura ontológica está adecuada y habituada a bombear hacia la parte sistémica. En la mayoría de centros realizan la conexión de Glenn-Fontan en 2 tiempos, como he mencionado. Hacerlo en un solo tiempo es muy riesgoso, tiene alta mortalidad y está demostrado que está solamente para un grupo muy pequeño de pacientes muy bien seleccionados y que tú estés seguro que va a aguantar ese cambio de presiones bruscas en una sola cirugía. Creo que no tenemos ningún paciente, o tenemos pocos pacientes, 1 o 2 tal vez, que se ha intentado hacer la corrección a un tiempo, ¿no? Existe la corrección de Kawashima, que en algún momento los cirujanos seguramente en una de las exposiciones le van a explicar, que es con la ácido continuation, o sea, sin cava inferior, que se realiza a un tiempo. Esa es la fenestra que se deja en el Fontan de moderado a alto riesgo. Se puede cerrar. Hemos cerrado la fenestra porque en un momento dado vemos que aguanta el paciente en la cirugía de Fontan y la fenestra más bien le provoca desaturación. Entonces le ponemos un stent forrado, un stent que es como un enmallado metálico, como un resorte de lapicero Parker, más o menos así es un stent, que está forrado con fibra de teflón. Lo expandimos a la altura del hueco de la fenestra y la cerramos, ¿no? Trae el Fontan, tiempo cumplido, ¿no? Y bueno, espero que les haya servido, que haya sido lo más simple y explícito posible, y muchas gracias.